Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar sobre George Berkeley. Berkeley es un pensador británico que nació en Irlanda en 1685 y muere en Oxford en 1753. Es también conocido como el obispo de Berkeley. Fue filósofo muy influyente que tiene que ver sobre todo con el desarrollo de la filosofía conocida como idealismo subjetivo o inmaterialismo, dado que negaba la realidad de las abstracciones como de la materia extensa. Escribió un gran número de obras que van desde la óptica, matemáticas. Lo que más nos va a interesar a nosotros es una obra de 1710, que es Tratado sobre los principios del conocimiento humano, y los tres diálogos entre Hylas y Philonous en 1713, que es donde él de alguna manera ejemplifica o justifica lo que había escrito en su Tratado sobre los principios del conocimiento humano. Estos diálogos entre Hylas y Philonous tienen que ver justamente con estas oposiciones en donde él va a ir trabajando, que tiene que ver con ubicar a Philonous como el amante de la mente y que representa la teoría, lo que piensa Berkeley, y a Hylas para designar a la materia, y que en realidad va a tener que ver con lo que venía expresando en ese momento Locke. Locke hasta ahí es contemporáneo, 1632-1704, y va a ser el mayor representante del empirismo inglés, Locke, ¿sí? Bueno, en estos tres diálogos entre Hylas y Philonous es donde desarrolla su sistema filosófico, donde su principio fundamental es que el mundo que se representa en nuestros sentidos solo existe si es percibido. Ser es ser percibido. Esto va a ser la base del pensamiento de Berkeley. El Tratado del Conocimiento que decíamos antes, sobre los principios del conocimiento humano, es la exposición, mientras que los diálogos constituyen su defensa. Y uno de sus objetivos era combatir el materialismo, que era la teoría dominante de su época. La filosofía de Berkeley es el empirismo llevado al extremo. Si Locke había dudado sobre el conocimiento de los cuerpos, Berkeley va un poco más allá. Ya en su juventud, Berkeley propuso que no se puede saber si un objeto es. Solo puede saberse un objeto siendo percibido por una mente. Declaró que los seres humanos no pueden conocer los objetos reales o la materia que causa sus percepciones, sino que incluso las propiedades matemáticas son ideas semejantes a las cualidades sensoriales. Por tanto, concluyó que todo lo que puede conocerse de un objeto es su percepción del mismo. Y en este punto sería gratuito suponer la existencia de una sustancia real que sustente las propiedades de los cuerpos. Los conceptos abstractos que proponía Locke no existen para Berkeley, ni en la naturaleza ni en el espíritu. Es una ficción. Las ideas siempre van a conservar su particularidad. No es la abstracción, sino el lenguaje, lo que hace posible extender observaciones particulares a lo general. En consecuencia, los objetos percibidos son los únicos
únicos acerca de los que se puede conocer. Cuando se habla de un objeto real, en realidad se habla de la percepción del objeto. Los cuerpos no son más que haces de percepción. Esto plantea entonces si la cuestión de los objetos son objetivos en el sentido de ser el mismo para diferentes personas, y de hecho si tiene sentido el concepto de existencia de otros seres humanos más allá de la percepción de los mismos. Digo, yo a ustedes no los veo en este momento, no los percibo. ¿Qué concepto de existencia puedo tener de que ustedes están? Berkeley va a decir que argumenta que dado que experimentamos a otros humanos cuando nos hablan, algo que no está originado por ninguna actividad que emprenda el individuo que percibe, y dado que sus visiones del mundo son consistentes, se puede creer en su existencia y que el mundo es idéntico o similar para todos. Ya veremos que esto también tiene otra vuelta, pero por momento hasta acá tenemos, por un lado, que todo conocimiento del mundo empírico se obtiene a través de la percepción directa. El error proviene de considerar en detalle las percepciones. El conocimiento del mundo empírico puede purificarse y perfeccionarse eliminando todo el pensamiento y quedándose solo con las percepciones puras. Hablamos de un empirista. De esto se sigue que la forma ideal del conocimiento científico se obtiene persiguiendo percepciones puras sin intervención del intelecto. Si los individuos actuaran de esta forma, seríamos capaces de conocer los secretos más profundos del mundo natural y del mundo humano. Así, la meta de la ciencia es desintelectualizar las percepciones humanas, purificándolas. Berkeley es metafísico, por cuanto afirma la existencia de una realidad trascendente y la considera objeto de conocimiento. En esto vamos a encontrar una diferencia a lo que veíamos la semana pasada con Ockham. Acá la realidad de los cuerpos es su condición de ser percibidos y el que las percibe debe, por tanto, de existir. Ahora, hay un espíritu que percibe y piensa, pero es la única clase de sustancia. No hay una sustancia exterior al espíritu, como en la metafísica tradicional. Algunas de las ideas que tiene este espíritu implican la influencia de Dios para que se produzcan de forma coherente. Es decir, el mundo material son las percepciones que Dios nos hace tener. Pero como Dios no puede ser objeto de conocimiento, solo la apariencia lo serán. Es decir, en lugar, la percepción del árbol, para dar un ejemplo, es una idea en Dios. Y el árbol sigue existiendo cuando aparentemente nadie lo percibe, simplemente porque Dios lo observa constantemente. Dios es, para Berkeley, el garante del orden que se halla entre todas las ideas. Puedo pensar que hay un árbol, aunque yo no lo perciba, pero que tiene existencia porque está en la percepción de Dios. ¿Se entiende? De hecho, ha discutido con lo que fue la física newtoniana, que le dio un carácter únicamente utilitarista. Para él, las herramientas matemáticas empleadas en la elaboración de la física son otra clase de ideas no generales. Y para ejemplificarlo, tomó la idea del triángulo, que dice que este triángulo no se opera sobre una idea abstracta y general del triángulo. Está sostenido por la realización particular en la mente. Así, las tesis científicas no son más que construcciones matemáticas que predicen resultados más o menos adecuados a lo percibido, no obstante careciendo de una aprehensión de la esencia de tales cosas. Así, Berkeley va a rechazar los conceptos absolutos en la física, presintiendo una visión relativista de la realidad.
Este inmaterialismo de Berkeley es una ontología que solo admite dos especies de existencia: de las ideas, que son pasivas y dependientes, y la de los espíritus, que son activos, siendo Dios el espíritu supremamente activo, que ha creado todo lo demás. Berkeley niega, pues, la realidad de los corpúsculos materiales. Niega la realidad de las sustancias materiales, cualesquiera que sean. Está convencido que con sus argumentos derribaba todo lo que tenía que ver con los argumentos básicos del materialismo, y creía que el inmaterialismo permitía establecer una prueba nueva e irrecusable de la existencia de Dios, que ya no iba a ir, como en los escolásticos, por el lado de la razón. El mundo no es trascendente, no es separado, no es independiente, solamente existe en el acto en que, desde el lado del divino, la mente infinita lo crea, o desde el lado humano, la mente finita lo percibe. Esto es lo que quiere decir el esse es percipi, que quiere decir ser es ser percibido. Lo físico se identifica con lo sensible, con lo sentido. Y Berkeley así elimina de golpe la dificultad, que también tiene que ver con su época cartesiana, de conseguir certeza en relación a un mundo corpóreo. Para Berkeley todo es mental. Cuando decimos ser percibido, acá hay algo para que se comprenda un poco mejor. Nosotros veníamos viendo que para Ockham la realidad tenía que ver con la experiencia, ¿sí? Conocíamos por la experiencia. Y que lo abstracto, el concepto, no era más que producto del entendimiento. Acá encontramos que en realidad, y esa experiencia estaba asentada en los sentidos y en lo que daban los sentidos. Acá lo que aportan los sentidos es la posibilidad de dar cuenta de que estamos percibiendo. Pero ¿qué percibimos? En la medida en lo que percibimos son ideas. Por eso es un idealismo subjetivo y es un inmaterialismo. ¿Se entiende? A pesar de que está apoyado en lo sensorial, eso sensorial, de lo único que podemos dar fe, es que tenemos la idea de eso que percibimos. ¿Sí? Bueno, Berkeley desemboca en la inmanencia absoluta del conocimiento y lo prueba cuando dice, esto es textual de Berkeley: es evidente para quien haga un examen de los objetos del conocimiento humano que estos son las ideas. Además de una innumerable variedad de ideas u objetos de conocimiento, existe igualmente algo que las conoce o percibe y ejecuta diversas operaciones con ellas. Un ser activo al que llamamos mente, alma, espíritu, yo. Agrega: es ciertamente extraño que haya prevalecido entre los hombres la opinión de que casas, montes, rayos, en una palabra, cualesquiera objetos sensibles, tengan existencia real o natural distinta de la de ser percibidos por el entendimiento. Pues, ¿qué son los objetos mencionados sino las cosas que nosotros percibimos por nuestros sentidos? ¿Y qué otra cosa percibimos aparte de nuestras propias ideas o sensaciones? Examinando a fondo esta opinión que combatimos, tal vez hallaremos que su origen es, en definitiva, la teoría de las ideas abstractas, pues puede haber más flagrante abuso de la abstracción que el distinguir entre la existencia de los objetos sensibles y el que sean percibidos, concibiéndolos existentes sin ser percibidos. Todo el conjunto de los cielos y la innumerable muchedumbre de seres que pueblan la tierra, en una palabra, todos los cuerpos que componen la maravillosa estructura del universo, solo tienen substancia en una mente. Su ser consiste en que sean percibidos o conocidos. Este está en el texto sobre el tratado del principio del conocimiento. Y es justamente donde da cuenta entonces de esto, cómo pensar que existe algo
que no esté atravesado por por ser percibida, la ubica justamente en un lugar de abstracción y no en un lugar de posibilidad, ¿sí? No hay realidad, pues, sino solo contenidos de conciencia fundados, garantizados en el espíritu infinito. Sí, Julieta. Así, Berkeley suprime de golpe el polo objetivo, realista, de la que había hablado Locke en algún momento. Sostiene la inmanencia de la misma experiencia y la reduce a contenidos de conciencia, donde ser es igual a ser percibido. Es la experiencia, lo que yo experimento en mí y solo ella quien ha de fijar los hechos. Y ni las experiencias de las sensaciones visuales, ni las sensaciones de contacto, nos da derecho a inferir que esas sensaciones tengan una y la misma causa real, como decía Locke, ni tampoco que una u otra, ni por separado ni juntas, tenga causas materiales en absoluto. Lo experimentado es el complejo de sensaciones y no hay necesidad de otra realidad, como tampoco hay posibilidad de comprobarla. Ahí es donde toma también esto que decíamos, estos diálogos entre Hilas y Filonus, donde justamente lo que van a tener que ver, donde se van a entrar a contradecir o a dialogar o a debatir, es en esto de cómo argumentar o no lo que hace a los objetos reales. Y Filonus lo revelará como algo imaginario e innecesario, eso que Hilas denominaba objetos reales o mundos reales. Entonces, se puede existir mientras se sea percibido. Se es percibido, se percibe. Fuera de la percepción consciente no hay realidad ni existencia. La principal innovación de Berkeley, que le hace fundamentalmente a Locke en la línea nociológica del empirismo, es una radicalización del nominalismo. Para él hay un gran error en pensar que la mente puede elaborar ideas abstractas que habíamos visto en Ockham como nominalismo. Defiende un nominalismo absoluto. Todas las ideas son particulares. Me es imposible formar ideas abstractas. Las supuestas ideas generales de Locke no son más que nombres comunes, con los cuales hacemos referencia más o menos indistinta o confusamente a diversas ideas particulares. Uno de los falsos universales, un mero nombre, no corresponde a ninguna cosa real y es uno de los más usados y es lo que se conoce como materia. Y lo explica diciendo que conocemos por la experiencia el mundo corpóreo como el conjunto de los objetos corpóreos que en la experiencia se nos dan. Pero lo que directamente aprendemos son las ideas, los contenidos de la mente, colores, olores, etc. No son los colores, los olores, no son unas supuestas cosas reales o cosas objetos de las que fueran efectos los objetos ideas. No hay que pensar que el mundo corpóreo sea otra cosa que lo que nos es presente en la percepción. No se puede encontrar ninguna razón suficiente para suponer que hay dos mundos que exhiben cualidades corpóreas, el percibido y no, la representación por otro lado y el no percibido. Hay un único mundo que tiene que ver con el percibido. También sostenía que los argumentos derivados de las relatividades de nuestras ideas acerca de las cualidades secundarias se aplican igualmente a nuestras ideas acerca de las cualidades primarias. Para Berkeley, la distinción entre cualidades primarias y secundarias es una distinción abstracta e insostenible. Además, es un supuesto arbitrario que contradice toda experiencia empírica. En la experiencia aparecen cualidades primarias y secundarias inseparablemente entretejidas y todas al mismo tiempo.
la forma y dimensión de los objetos, así como la velocidad de los movimientos, parecen cambiar según la posición que ocupamos e incluso según nuestro estado del espíritu. Objetos que parecerán pequeños a observadores de gran estatura y parecerán grandes a un observador muy pequeño. Así, Filonus le va a preguntar a Hilas, ¿no se ha admitido como un buen argumento que ni el frío ni el calor existen en el agua, puesto que ésta le parece cálida a una mano fría a una mano y fría a otra? Hilas le responde, en efecto. Filonus agrega, ¿no es razonar de la misma manera concluir que un objeto no comporta ni extensión ni forma, porque a los ojos de un observador parezca pequeño, liso, redondo, y a los ojos de otro observador y en el mismo momento parezca grande, rugoso y anguloso? Y la responde, exactamente, ¿pero ocurre eso alguna vez? Filonus dice, puedes experimentarlo en todo momento mirando el objeto con un ojo y sirviéndote de un microscopio para el otro. Con esto habla justamente de ese relativismo por el cual no podemos afirmar estas cualidades que serían inherentes a un objeto. No son del objeto, son en la idea que construyo en relación a lo percibido. Berkeley también explica que no podemos concebir la extensión fuera del color o del tacto, y que en general las ideas relativas a las cualidades primarias son inimaginables e inconcebibles si no van acompañadas por las ideas relativas a las cualidades secundarias, este entretejido que decíamos. Lleva asimismo su teoría hasta el punto extremo al decir que es inconcebible que una cualidad sensible cualquiera, ya sea primaria o secundaria, pueda existir fuera del espíritu. Respecto de todos los objetos sensibles, este ser es percibido y no es posible que existan fuera del espíritu o del sujeto pensante que los percibe. Finalmente, Berkeley sostiene que la concepción misma de la existencia de una cosa que no sea ni concebida ni pensada está en contradicción consigo misma, pues cuando nos esforzamos por concebir la existencia de objetos exteriores, no hacemos sino contemplar nuestras propias ideas. Esto es textual de él, lo voy a repetir. Cuando nos esforzamos por concebir la existencia de los objetos exteriores, no hacemos sino contemplar nuestras propias ideas. Esta concepción para Berkeley va a tener consecuencias importantes. Por un lado, en las cualidades sensibles deben pertenecer a una sustancia necesariamente o son inherentes de una sustancia material. El mundo natural no consiste en una flotante fantasmagoría de colores, olores, sonidos, gustos, perfumes. Todas esas cualidades están ancladas en cosas. Y así va a decir que las cosas, si no son más que colecciones de ideas. Algunas de nuestras ideas, sobre todo las que nacen de la imaginación, son evidentemente producidas en cada individuo por efecto de su propia elección. Las ideas de sensación, por otra parte, se nos presentan independientemente de nuestra voluntad, en sucesiones regulares y persistentes. Dado que no proceden de los individuos que las perciben y que deben proceder forzosamente de un espíritu cualquiera, como es de rigor respecto de las cualidades sensibles, es necesario que procedan del Espíritu de Dios, que es responsable del orden de la naturaleza. Entonces, volvemos a esta idea que no hay cosas que sean inherentes a la materia o al objeto, pero que a su vez esas ideas que nosotros tenemos o que podemos formular en relación a cualidades de lo percibido, va a estar garantizado u ordenado de acuerdo a esa responsabilidad que tiene ese espíritu, que es el Espíritu de Dios. Garante de la existencia porque Él lo percibe. Lo que existe que yo no estoy percibiendo es porque Dios lo está percibiendo. Entonces, solo conocemos ideas.
y además de las ideas no existe sino en la mente que las percibe y Dios que las hace percibir. Afirma que existe un mundo material, en tanto lo pensemos como abstracción, por lo cual no podemos afirmar ese mundo material. El ser de las cosas no puede ser independiente de su ser percibidas. Bien, esto es más o menos lo más importante en relación a Berkeley. Como verán, la semana pasada cuando me preguntaban un poco cómo venía en relación al programa y yo les decía, bueno, es indagar los antecedentes para poder pensar cómo se problematiza la percepción y estamos viendo cómo desde un pensamiento empirista y a partir de lo que tiene que ver con el abandono de las concepciones que justificaban o que daban cuenta del conocimiento o incluso hablaban de grados de conocimiento en la posibilidad de la abstracción, estamos ahora en un nivel donde partimos de un empirismo que lleva atrás todo este cuestionamiento a que los universales, los conceptos solo existen en la mente, no tienen ningún tipo de realidad, y ahora en un concepto donde además lo que hace a lo que conocemos tiene que ver fundamentalmente con esta idea de ser es ser percibido. Lo que es percibido es la idea, ¿sí? Y que el garante de esto, así como en Ockham veíamos la división entre el conocimiento que hacía a la iglesia, a la fe y a la ciencia, acá Dios es garante de lo único que podemos conocer. Si lo haga la ciencia, lo hagan, porque además el conocimiento es particular. No hay abstracción. ¿Se entiende? Espero a ver si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Bien, bueno. En estas cuestiones que estamos viendo, la semana que viene vamos a ver a David Hume. Y vamos a encontrar allí un desarrollo diferente. Yo creo que ustedes lo vieron en primer año a Hume, por lo menos otros años habían trabajado algunas cosas. Y así que lo vamos a retomar para poder ver entonces qué pasa con Hume en relación al conocimiento, cómo trabaja esta idea de impresiones e ideas. Y a partir de allí ya entramos más en el concepto de poder cuestionar o ver la problematización de la percepción a partir del concepto de representación. Nosotros vamos a trabajar vamos a retomar Castoriadis para ubicar lo que hace la representación en Castoriadis, que eso no, dijimos algunas cosas o algunas cuestiones que trabajamos nos van a venir bien para entender la representación en Castoriadis, y después vamos a trabajar con un autor también contemporáneo que es André Green. Los antecedentes que tienen que ver con Freud lo van a ver fundamentalmente en los prácticos, si bien cuando trabajemos Green vamos a necesitar de esos conceptos, pero para poder ver todos los temas es que vamos a dividir un poco así. Se va a ver más en los prácticos lo de Freud y nosotros vamos a entrar más, vamos a retomar lo de Freud a partir de la lectura de André Green. Así que bueno, eso es más o menos lo que viene en lo próximo. El lunes que viene, como dice Rocío, lo vieron el año pasado, refresquenlo para, bueno,
ir viendo los conceptos un poco más ágilmente. A lo mejor pueden ustedes empezar a contar algo de Hume, aunque sea escribiendo y irlos ajustando. Pero bueno, si no, lo iremos viendo y después entonces entramos más en la idea de representación y cómo juega la percepción y la representación, más desde el lugar del psicoanálisis. Bueno, una pregunta. En cuestiones más generales, lo que les puedo decir es que en principio no hay seminario, Julie, porque no hay promoción. Los contenidos del seminario, que son la última unidad, la vamos a dar en teóricos y prácticos, pero no hay seminario porque no hay promoción. El seminario tenía que ver con la promoción y no hay. Germán, el texto creo que los va a subir la fotocopiadora. Sí, principio del... Pero está también los diálogos y en eso, en la bibliografía creo que están los diálogos, si no recuerdo más, esto que hicimos alguna mención, ¿m? Y que son interesantes para que se entiendan, poder pensar que se trata justamente de esta discusión entre lo que va a ser la mente y la materia, ¿sí? Entonces, porque en el diálogo ustedes van viendo que hay como un tironeo donde dice, bueno, qué cosas podemos dar cuenta, ¿no? Lo va llevando en esta discusión en función de que, bueno, justamente poder, el que gane sea la mente, ¿sí? Filonus viene a representar la mente y en esto es el que intenta a Hilas desbarrancarlo en su idea de la materia. Hilas en realidad deviene del término griego que habla de materia, ¿sí? Y Filonus sería Berkeley. ¿Mm? Bien. Ah, ¿no están los diálogos? Bueno, no dije nada. Este, no hay problema. Bueno, ¿alguna otra preguntilla? Ah, les estaba diciendo, lo que en principio sugerimos, pues nos pidieron, es este famoso trabajo que les decía ya, les vamos a contar de qué se trata, etcétera, pero sería en las primeras semanas de octubre, ¿sí? Para que, bueno, por ahora se queden tranquilos, con tiempo les vamos a avisar, y bueno, vamos a ver si puede ser para esa fecha. ¿Mm? Después lo que sí, lo mismo que les dije la vez pasada, esto de traten cuando estudien estos autores de definirlos primeramente desde estos lugares, el nominalismo o el idealismo subjetivo, porque así va todo lo otro como que se va a desplegar más fácil y no se les va a confundir. Si se quedan solamente en tratar de pensar cómo conocen la experiencia, ahí se entra quizás a mezclar un poco más. Pero si pueden realmente ubicar a Ockham, nominalista, empirista, la experiencia, ver que el idealista subjetivo y materialista, ser percibido, con eso yo creo que pueden desarrollar cuál es el lugar del objeto, las cualidades, el concepto, la abstracción, incluso Dios, de una manera más fácil y sin que se mezclen. Bueno, eh, cualquier duda que les aparezca porque lo vuelven a escuchar o porque leen el texto o lo que sea, agregan preguntas después de este video y las voy respondiendo. Y si hay preguntas de otros temas que vayan revisando, bienvenidas. Si no, bueno, nos vemos el lunes que viene con David Kuhn. Que estén bien y tengan una buena semana.